Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, cuyo título es ¿Cómo percibimos el mundo?, en el marco del ciclo de webinar 2020 del Departamento de Ciencias Básicas. Le damos la bienvenida a todos los participantes, también a los disertantes, Mauricio y Verónica. Mi nombre es Juan Manuel Fernández, soy el secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas, y junto a Facundo Parmigiani, responsable administrativo de las divisiones Estadística y Química, vamos a estar moderando este webinar. La dinámica del mismo va a versar básicamente en una exposición por parte de Mauricio y Verónica de unos 50 minutos, y luego vamos a abrir un espacio para preguntas que ustedes van a poder hacer en el chat, y nosotros con gusto le transmitiremos a los disertantes. Además, este webinar va a estar siendo grabado y publicado en el sitio web del Departamento de Ciencias Básicas, y entregaremos certificados de asistencia. Bien, le doy inicio a este webinar, le doy la bienvenida a Mauricio y Verónica. Mauricio Montenegro y Verónica Belingeri son doctores en Ciencias Biológicas y docentes de nuestro departamento, del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Hoy van a estar disertando en este webinar, cuyo título es ¿Cómo percibimos el mundo? Bienvenidos, Verónica, Mauricio, les cedo la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien dijiste, nosotros somos doctores en Ciencias Biológicas, trabajamos juntos hace unos años en el instituto, en el IFIBINE, siendo becarios de CONICET, investigando el proceso de neurosecreción. Y bueno, en el seminario de hoy les vamos a dar algunas características generales de cómo percibimos el mundo, ya que este tema nos apasiona, ¿sí? Pero lo que les queríamos aclarar es que no somos especialistas en esto, no es que estamos investigando en el momento en alguno de estos sentidos, pero como nos pareció un tema muy interesante, queríamos compartirlo con la comunidad. Ahí, a ver, no puedo pasar. Ahí está. Bien, los procesos mentales se pueden producir de forma consciente o inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de llevar a cabo esta charla, hablando, moviendo mis manos, y esas son cosas que las hago porque conscientemente pienso en hacerlas, ¿sí? Pero para que esas cosas, yo pueda llevar a cabo esas cosas, se necesitan procesos inconscientes que gracias a ellos los puedo llevar a cabo, ¿sí? Todo el mundo que nosotros percibimos lo hacemos a través de los procesos mentales que realiza el cerebro. El cerebro es un órgano que está constantemente recibiendo estímulos del medio e interacciona con él. Todo lo que nosotros conocemos del medio, lo conocemos debido a estos procesos mentales que realiza el cerebro, pero no todas las cosas que nosotros percibimos del mundo son tal cual las percibimos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo ahora, por ejemplo, dando esta presentación, estoy mirando la pantalla de mi compu, veo una luz, ¿sí?, reflejada, inspiro y siento el perfume que me puse, ¿sí? Pero esas son percepciones a través de unos procesos mentales que realiza nuestro cerebro que me hacen percibir esas cosas de esa forma, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad el olor que yo percibo son moléculas volátiles que mi cerebro está interpretando como olor, ¿sí? Lo mismo la luz, ¿sí?, que yo estoy viendo en la pantalla, en realidad es una energía electromagnética que mediante todos esos procesos mentales que ocurren, mi cerebro interpreta que es luz, ¿sí? Pero en realidad ahí afuera, esa luz es energía electromagnética, ¿sí? De todo ese espectro electromagnético que existe, nosotros solo percibimos una parte de esa luz, la luz visible. Pero existen otras frecuencias, como las ondas de radio, que nosotros no podemos percibir. O sea, bien podríamos tener algún órgano sensorial que nos permita detectar esas ondas de radio, ¿sí? Y sería fantástico en el caso que tengamos un cerebro que sea capaz de interpretar esa información, ¿sí? Del mismo modo usamos la luz infrarroja constantemente con el control, ¿sí? Que yo acá, por ejemplo, si enfoco para otro lado no la veo, pero si les enfoco ahí a ustedes a la cámara, como la cámara tiene un filtro, puede filtrar esa luz infrarroja, y yo entonces ahí puedo ver, ¿sí?, esa luz. Es algo que nosotros usamos siempre y sin embargo no lo percibimos, ¿sí? De la misma forma, la Tierra tiene un magnetismo, ¿sí? Está el magnetismo terrestre, que existen algunas aves migratorias que tienen órganos sensoriales capaces de detectar ese magnetismo
y eso les permite poder viajar grandes distancias sin perderse, ¿sí? Sabiendo en cada momento la latitud en la que están, ¿sí? Pero nosotros no percibimos ni las ondas de radio, ni la luz infrarroja, ni el magnetismo de la Tierra, y sin embargo esas cosas están ahí, ¿sí? Entonces la forma que nosotros tenemos de percibir el mundo depende de la interpretación que nuestro cerebro hace, ¿sí? De todas las cosas que nos rodean. O sea, no es que solamente depende de cómo es el mundo y de lo que el mundo tiene para mostrarnos, sino que en realidad depende más de las características que tiene nuestro sistema nervioso y de todos los componentes implicados en el procesamiento de la información, ¿sí? O sea, lo que yo estoy percibiendo del mundo no tiene por qué coincidir con la realidad, ¿sí? Hablamos recién entonces que todo dependía de la interpretación que hace nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, para poder comprender un poquitito más de cómo realizamos todas esas interpretaciones para poder percibir el mundo, hace falta describir así súper breve cómo es el sistema nervioso, ¿sí? Acá nosotros tenemos el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, y podemos observar un montón de nervios periféricos que hacen que tengamos todo el cuerpo conectado, ¿sí? La unidad que compone el sistema nervioso son células que se llaman neuronas, que son las que pueden ir pasando información, ¿sí? De una a la otra para que el cuerpo esté todo conectado y nuestro cerebro, digamos, puede integrar toda la información. Una neurona, como ven acá, tiene su cuerpo, tiene unas dendritas, que son estas proyecciones, y tiene un axón, que es una proyección larga, que es por donde está viajando la información. Una neurona se comunica con otra a través de un proceso que se denomina sinapsis, y es entonces donde una neurona, que la información, digamos, que maneja el sistema nervioso, se basa en señales eléctricas. Entonces, esa señal eléctrica, una neurona se la puede pasar a otra mediante una sinapsis, liberando, como se ve ahí, el contenido que tiene una vesícula, que es un neurotransmisor. Entonces, la otra neurona capta ese neurotransmisor y puede disparar esa señal eléctrica, y entonces así este lenguaje, ¿sí? Electroquímico que tiene el sistema nervioso puede seguir fluyendo la información. Para que nos podamos relacionar con el medio, todos los estímulos de afuera, ya sean lumínicos, sonoros, de olores, ¿sí? Tienen que llegar, como dijimos recién, a nuestro sistema nervioso para que se pueda dar una interpretación y podamos percibir el mundo, ¿sí? Pero ¿cómo hace el cerebro, que como dijimos recién, tiene ese lenguaje eléctrico para poder comprender lo que está ahí afuera, ¿sí? Que puede ser la energía electromagnética, que puede ser las sustancias volátiles? Para eso se necesitan receptores que lo que van a hacer va a ser detectar ese estímulo y traducirlo al lenguaje del sistema nervioso, ¿sí? El lenguaje del sistema nervioso es esa señal eléctrica que se denomina potencial de acción. Y entonces cuando todo el cerebro y el sistema nervioso reciba esa señal, ¿sí? En su idioma, ¿sí? De la forma que lo puede interpretar, entonces lo va a procesar y va a poder evocar una respuesta, ¿sí? Entonces el recorrido que tiene la información, de forma así general, podemos decir que es que el estímulo llega, es detectado por el receptor, ¿sí? Que lo detecta y lo traduce al lenguaje que tiene el sistema nervioso, que son los potenciales de acción, y entonces esa señal va viajando, ¿sí? Dependiendo del estímulo que sea, va viajando por diferentes lugares, y todos tienen en común que una vez que llegan al cerebro, llegan a un lugar de procesamiento que se denomina tálamo. Todos los estímulos, menos el del olfato, ¿sí? Entonces todos tienen en común que se van a ese centro de integración que se llama tálamo, y de ahí suben hacia la corteza cerebral, que la corteza cerebral es la parte más externa, ¿sí? De lo que es el cerebro, y como se puede ver acá en este dibujo, está dividida en lóbulos, y pueden ver distintos colores, ¿sí? Uno para cada lóbulo, dependiendo de la información que ahí se está procesando, ¿sí? Por ejemplo, en el lóbulo occipital se discrimina y se analiza las señales que son visuales, en el lóbulo temporal las señales que son auditivas, ¿sí? Entonces cada región va teniendo una especialización, digamos, en cuanto a la información que va a procesar, ¿sí? Y también algo que tienen en común es que desde el tálamo, al primer lugar de la corteza al que va toda la información,
se llama área primaria, ¿sí? Ya sea el área primaria de visual, de la parte auditiva, ¿sí? Todos tienen un área primaria, que es el lugar en donde uno tiene la primera percepción de ese sentido, ¿sí? O sea, si fuese la vista, es que yo estoy viendo algo, o si fuese la audición, estoy escuchando algo sin identificar qué es, ¿sí? Ahora, cuando la información viaja ya a una capa superior, que es el área secundaria o de asociación, ese estímulo, digamos, que fue detectado y traducido, puede ser integrado, y entonces es donde uno puede darle la interpretación. O sea, yo puedo decir, bueno, lo que veo es un lápiz, lo que veo es tal otra cosa, y entonces ahí le doy sentido a lo que veo, ¿sí? Acá les muestro un esquemita general que habrán visto en algún libro, ¿sí? Que es de la vía espinotalámico lateral y anterior, que es a través de la vía por la cual llega la información táctil, ¿sí? Entonces acá quedó pintadito así de amarillo, como los nervios que habíamos visto que llegaban a todo el cuerpo, sube esa información, ¿sí? O sea, desde el receptor viaja por ese nervio, se va a la médula, de la médula sube hasta el tálamo, que es ese lugar donde toda la información llegaba, y ahí se va a la corteza somatosensorial para que ese estímulo sea analizado, ¿sí? Y la información sea procesada. Acá les muestro a un amigo de todos, ¿sí? Que es el celular. Les pasará a todos que lo usamos constantemente, no podemos dejar de estar sin él ni para ir al baño, nada. Lo usamos para un montón de cosas. Usamos su reloj, la cámara de fotos, lo usamos para comunicarnos, ¿sí? Sin embargo, le damos uso y en realidad yo creo que poca gente sabe cómo es el funcionamiento del celular, ¿sí? Lo que nosotros vemos sobre la pantalla del celular es en realidad el resultado de todo un procesamiento que ocurrió dentro del aparato, ¿sí? Dentro del celular. Ahí hay un montón de circuitos, hay componentes, ¿sí? Que procesan la información y, bueno, nosotros miramos la pantalla y vemos el resultado de todo ese procesamiento. Nos pasa que el celular lo tenemos como algo maravilloso, que cumple un montón de funciones, pero hoy, en esta charla, lo que vamos a hacer es dejarlo un poquitito de lado y prestar un poquitito más de atención a las cosas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Porque nosotros también tenemos un montón de funciones, ¿sí? Podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir, y en realidad la mayoría desconoce, ¿sí? Cómo es que podemos llevar a cabo todas esas funciones, ¿sí? Entonces los invitamos a que en estos minutos, ¿sí? Que nos quedan de charla podamos conocer un poquitito más sobre cada uno de los sentidos, sobre cómo de alguna forma estamos procesando, ¿sí? Esa información, para que ustedes vean que la forma que tiene la mente de hacernos percibir el mundo es un proceso que es realmente maravilloso. Así que los invitamos a que en estos minutos puedan maravillarse de lo que podemos hacer. Ahí, Mauri, si querés ponerlo como abrir la presentación. Sí, ahora sí. Bueno, parte entonces de la información que nos llega del medio externo y parte de la información, ¿sí?, interna es censada justamente por el sistema somatosensitivo, ¿sí?, el cual se basa principalmente en 4 modalidades principales, ¿sí? Una se llama el tacto discriminador, que en realidad lo que hace es justamente discriminar entre formas, tamaños o desplazamientos a través de la piel, ¿sí? La otra se llama la propiocepción. Propio viene justamente de propius, del latín, ¿sí?, algo propio, que lo que hace justamente es darle sentido a la posición estática del movimiento y del cuerpo, o sea, reconoce el cuerpo como propio, ¿sí? Hay gente por ahí, como experiencia, ¿sí?, que ha perdido este sentido, ¿sí?, o se le ve disminuido, y siente en realidad que el cuerpo no le pertenece, o que en realidad el cuerpo es de goma, ¿sí? Es muy raro esto, pero justamente la propiocepción nos da un sentido de pertenencia del cuerpo, a su vez también que nos permite manejar, ¿sí?, o manejar las extremidades sin tener que observarlas, ¿sí? Después les invito, si pueden, después a ver algún video, ¿sí?, sobre la mano de goma, lo van a encontrar así en internet, y van a ver un montón de experiencias con
con respecto a la propiocepción. También la sensibilidad, ¿sí?, térmica de frío y calor depende de ¿sí?, la modalidad somatosensitiva. Y la nocicepción, justamente, ¿sí?, es la respuesta ante estímulos nocivos, como puede ser, por ejemplo, una lastimadura, ¿sí?, una lesión en la piel, que puede ser de tanto, física o química, ¿sí? Todos los estímulos, ¿sí?, que recibe van a viajar por una célula, como dijo anteriormente Vero, ¿sí?, que es una célula nerviosa, que recibe los estímulos, por lo tanto se llama esta célula nerviosa neurona aferente, y van a llevar el estímulo a la médula espinal, de la cual a su vez van a viajar, como lo nombró anteriormente Vero, al tálamo, y de ahí a la corteza, ¿sí?, primaria somatosensitiva. Dentro de los receptores, ¿sí?, estos receptores somatosensitivos, que son terminaciones nerviosas, algunos no tienen, son totalmente terminaciones desnudas, ¿sí?, particularmente, por ejemplo, la temperatura o la propiocepción, pero otras tienen algunas especializaciones, ¿sí?, que al deformarse envían esa señal a través de la neurona, ¿sí? Dentro de estas especializaciones, que se llaman mecanorreceptores, tenemos el corpúsculo de Meissner, ¿sí?, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Ruffini y los discos de Merkel, ¿está bien? Dentro de estos receptores, obviamente, hay algunos que van a responder de forma lenta y otros que van a responder de forma rápida. ¿Por qué? Justamente los de forma lenta van a permitir poder sensar, ¿sí?, la presión y la forma de un objeto, ¿sí? En ese caso, vamos a ver cuáles son después, y después va a haber otros, ¿sí?, que van a responder de forma rápida, que sobre todo van a estar respondiendo, ¿sí?, a la vibración o a la velocidad del movimiento. ¿Y por qué es esto? Porque cuando yo desplazo la mano, ¿sí?, si el estímulo es continuo, yo no estaría discriminando este tipo de irregularidades en una superficie, ¿está bien? Por lo tanto, el receptor se tiene que apagar o reiniciar y volver a activar para poder recibir otro estímulo nuevo. Por lo tanto, ¿sí?, todos los receptores que hagan este tipo, digamos, de adaptación rápida van a permitir, ¿sí?, registrar vibraciones o desplazamientos, ¿sí? En cambio, los de presión lenta, los de adaptación lenta van a poder, como les dije anteriormente, van a estar dedicados a la presión y a la forma. Como se observa, por ejemplo, en este disco de Braille, ¿sí?, donde se observa la escritura de Braille, tenemos distintas funciones según el tipo de adaptación, si es lenta o es rápida. Fíjense que que es de adaptación lenta, ¿sí?, que es justamente el disco de Merkel, ¿sí?, va a permitir justamente ver la forma, va a seguir la forma de cada uno de los puntos, ¿sí?, o de la superficie de la escritura de Braille. En cambio, si miran el receptor de Meissner, fíjense que va siguiendo la trayectoria, ¿sí?, del dedo a medida que va recorriendo, ¿sí?, el recorrido justamente de la escritura. Por otro lado, fíjense que el corpúsculo de Panici es muy sensible, ¿sí?, y responde a la vibración. Por lo tanto, estaría, ¿sí?, como el disco está vibrando todo el tiempo, y la mano está vibrando todo el tiempo, estaría respondiendo todo el tiempo. Ese tipo de receptor también está dando una idea de la duración, ¿sí?, del estímulo que está recibiendo la mano. ¿Está bien? Y por último, los corpúsculos corpúsculo de Ruffini van a responder sobre todo a los estiramientos de la piel, ¿sí? Observamos, por ejemplo, estos que son justamente los discos de Merkel. Fíjense que hay un montón de discos de Merkel que se van a unir a una sola neurona, ¿sí?, aferente. Por lo tanto, esto lo voy a llamar como un campo receptivo. ¿Por qué? Porque una sola neurona va a poder registrar, ¿sí?, el estímulo, ¿sí?, táctil de una región. Y esta región la voy a llamar campo receptivo, ¿sí? Van a ver que se repite en otro tipo de procesos, ¿sí?, sistema nervioso. Fíjense, justamente esto es un campo receptivo correspondiente al corpúsculo de Meissner, ¿sí? Y este es un campo receptivo, por ejemplo, correspondiente al corpúsculo de Panici. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede puede registrar el tamaño de ese campo receptivo si agarra un alambre, por ejemplo, con dos puntas, como si fuera un compás, ¿sí?, y toca justamente la superficie de la piel. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si uno toca justamente
con las dos puntas dentro de un campo receptivo, estaría sintiendo, ¿sí? o percibiendo realmente una sola punta. En cambio, si abre un poco más el alambre y toca con dos puntas y llega a tocar otro campo receptivo, en ese caso estaría justamente percibiendo o activando en realidad otro campo receptivo de otra neurona, por lo tanto discriminando entre dos puntos. Esto se puede hacer, ¿sí? Pueden practicarlo, y van a percibir en realidad que en la mano van a tener, ¿sí? Una distancia entre los dos puntos, ¿sí? Mucho menor, fíjense que es de menos de 5 milímetros, y a medida que se desplaza, ¿sí? O nos desplazamos hacia el brazo, eso va aumentando, ¿sí? Va aumentando ese distanciamiento. Eso está diciendo que en realidad, ¿sí? Los campos receptivos, ¿sí? Están muy juntos en las regiones con las cuales en general exploramos el mundo, como es la mano, ¿sí? O los labios, la cara, ¿está bien? Y están menos densos en el resto del cuerpo. Esto también se va a representar, ¿sí? En la corteza somatosensitiva, ¿sí? Entonces, las regiones, ¿sí? con las cuales, ¿sí? Están constantemente, digamos, tratamos de percibir el mundo, van a estar muy representadas en la corteza somatosensitiva, como en el caso de la mano, y de la cara, ¿sí? Respecto, digamos, a los sensores térmicos, ¿sí? Algunos son sensores que directamente sensan la temperatura y otros también son sensores del dolor, ¿sí? Dolor referido a la temperatura, ¿sí? Temperaturas extremas. Estos tipos de receptores, hay un tipo particular de receptores que se llama TRP, ¿sí? Estos tipos de receptores se los puede engañar, ¿sí? Con moléculas, ¿sí? Distintas. Por ejemplo, el TRP8, ¿sí? El TRPM8, es un receptor que se lo puede activar a través del mentol, ¿sí? Y este receptor, como responde al frío, va a dar una sensación de frío en el cuerpo. Sin embargo, cuando uno come una pastilla de mentol, ¿sí? No es que la pastilla está a temperatura, ¿sí? Menor a 20 grados, sino que en realidad está a temperatura ambiente. Lo que sí está haciendo es engañando al receptor y lo está activando. También va a pasar lo mismo con un receptor como TRPV1, ¿sí? Que lo que va a hacer es activarse a partir, por ejemplo, de un chile, ¿sí? Que son esos tipos de ají picantes, ¿sí? Dando una sensación de calor, de temperatura muy alta, ¿sí? En la lengua, por ejemplo. Sin embargo, ¿sí? No es que está a temperatura caliente, sino que puede llegar a estar a temperatura ambiente, ¿sí? Con respecto a la propiocepción, como les dije, ¿sí? Es el estímulo perdón, es la percepción, ¿sí? De que nuestro cuerpo nos pertenece, y a su vez también, ¿sí? Va a censar la movilidad de cada una de nuestras extremidades, ¿sí? Dentro de estos receptores hay de tres tipos, uno que se llama, ¿sí? Que se va a encontrar en realidad en el uso muscular, que va a responder al estiramiento, otro que va a estar en el tendón y otro en la articulación, ¿sí? Solamente quería mostrarles, ¿sí? Que en realidad ante movimientos bruscos estos receptores pueden responder, ¿sí? Actuando en forma de contrarrestar esos movimientos bruscos, y también en la estabilidad o en la postura del cuerpo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ¿sí? Que si uno recibe, por ejemplo, una bebida bruscamente en un vaso, y el brazo se extiende, con esa fuerza, ¿sí? Provocada por el peso, el cambio de peso, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a estirar la fibra muscular, va a activar este receptor propioceptivo, ¿sí? Lo que va a hacer, y este receptor, ¿sí? Va a ir hacia la médula, actuando en un circuito totalmente local con la médula espinal, activando justamente el músculo flexor, para contrarrestar dicha fuerza, ¿sí? O dicho movimiento en realidad, y va a relajar o desactivar el músculo que justamente contrarresta lo que quiere hacer el músculo flexor, que es justamente el músculo extensor del cuádriceps, ¿sí? También es el efecto que vuelve a activar. A su vez también va a haber tendones, como el tendón del órgano de Golgi, que también va a hacer ese efecto. Bueno, con respecto a la imagen visual, ¿sí? Perdón, al sentido visual, muchas veces uno, voy a hablar justamente de eso, sí, perdón, muchas veces uno compara, ¿sí? La vista, ¿sí? Con una cámara de fotográfica, ¿sí? Sin embargo, ¿eso por qué lo hace en realidad? Y bueno, porque el proceso, ¿sí? Tiene mucha similitud. Por ejemplo, ¿sí? La luz que ingresa por la cámara, ¿sí? Es regulada por el diafragma de la cámara. En el caso del ojo, lo que tiene es justamente el iris, que es un músculo así liso que se va a cerrar, cerrando lo que sería la apertura de la pupila,
¿sí? A su vez, cuando la luz ingresa y converge a través de una lente, ¿sí? En el caso de la cámara, una lente positiva que va a generar una convergencia en un punto, ¿sí? Donde se va a formar la imagen, y en el caso del ojo lo va a hacer también a través del cristalino, ¿sí? Que funciona como una lente positiva. Y ambas imágenes se van a formar de forma invertida, ¿sí? En el caso de la cámara en la película, y en el caso de la retina, perdón, del ojo en la retina, ¿sí? Que ahora voy a ver justamente, la retina es un órgano, ¿sí? Donde justamente se va a empezar a procesar la imagen, ¿sí? Como les decía, la retina está constituida, ¿sí? Por distintas células, ¿está bien? Les quería remarcar, fíjense que, intuitivamente uno pensaría que el receptor tendría que ser el primero que recibe la luz, y sin embargo, para la trayectoria de la luz tiene que pasar a través de otras células primero para poder ser percibidas por estos receptores que están en última instancia, ¿sí? Sin embargo, en el lugar donde se recibe la luz, se llama fobia, este tipo, digamos, de cableado, en realidad son nervios, se van a correr, permitiendo justamente que la luz llegue sin ninguna dificultad. A su vez también, este tipo de aferencias nerviosas, ¿sí? También son transparentes, por lo tanto, no afectarían tanto la trayectoria de la luz. Y hablamos justamente de la retina, como les dije, está formada por 3 tipos de células, ¿sí? La primera, que es la que recibe la señal lumínica y la traduce a una señal eléctrica, ¿sí? Va a estar dada por los fotorreceptores, de los cuales va a haber 2 tipos, ¿sí? Que se van a llamar bastones y conos, ¿sí? Son estos de acá, ¿sí? Los bastones tienen unos discos, en realidad tienen los dos, tienen unos discos que tienen un pigmento que va a absorber la luz, ¿sí? Pero la característica es que los bastones tienen una mayor cantidad de discos, por lo tanto van a poder percibir mayor cantidad de luz. Pero la luz que van a percibir va a ser de menor energía. En cambio, los conos van a recibir una menor cantidad de luz, pero esa luz que van a recibir es de mayor energía, ¿sí? Esto le va a permitir justamente, ¿sí? A los conos, ¿sí? Poder recibir energía de baja, intensidad lumínica de baja energía, como por ejemplo la que ocurre, ¿sí? Durante la noche, ¿sí? La luz que se ocurre durante la noche es percibida principalmente por los bastones. A su vez también, los bastones no tienen la capacidad de discriminar entre las distintas longitudes de onda, por lo tanto, la imagen que va a ser registrada es con tonalidades de distintos grises y, bueno, blanco y negro en realidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aumentamos la intensidad de luz? Lo que va a pasar es que los bastones se van a desactivar, va a llegar la energía lumínica, va a llegar al umbral de los conos, permitiendo justamente que la visión, ¿sí? Lumínica en el día esté dada principalmente por este tipo de células, de fotorreceptores, ¿sí? Que justamente sí discriminan las distintas longitudes de onda, por lo tanto estaríamos viendo una imagen en color. Una vez que los fotorreceptores, ¿sí? Captan la energía lumínica, la misma va a pasar, ¿sí? A través de unas células que llaman bipolares, a unas células llamadas ganglionares, ¿sí? Estas células son las que realmente van a llevar el estímulo eléctrico, ¿sí? Hacia el cerebro. Pero tienen una forma particular, ¿sí? De llevar la información al cerebro. Dado que, igual que vimos en la parte, digamos, sensitiva, son capaces de responder a una región, ¿sí? de la retina, es decir, se van a comunicar con un racimo, ¿sí? De fotorreceptores, ¿ven? Se va a llamar, como dijimos anteriormente, o con una similitud en la parte sensitiva, se van a llamar campo receptivo. Es decir, que las neuronas ganglionares van a responder a un campo receptivo presente en los fotorreceptores, ¿sí? Fíjense que el campo receptivo tiene una forma particular, es circular, ¿sí? Entonces, ¿cómo responden estas células ganglionares, ¿sí? al estímulo lumínico a partir del campo receptivo? Bueno, si miramos el campo receptivo que se forma en la retina, si la luz, ¿sí? cae justo en el centro de este campo receptivo que está en la retina, se van a activar, ¿sí? va a haber una respuesta de las neuronas ganglionares. En cambio, si el estímulo lumínico cae en el borde, ¿sí? de este campo receptivo, no se van a activar las células ganglionares. Si obviamente el estímulo cae afuera, no se va a activar tampoco, y particularmente, llamativamente, fíjense que si se activa todo el campo receptivo,
la célula ganglionar no se activa, ¿sí? Pero si se alumbra parcialmente de tal forma que cubre toda la parte, ¿sí?, del centro y deja un reborde afuera, sí va a haber una activación del campo receptivo. Lo que está diciendo esto es que en realidad la neurona ganglionar está respondiendo no a cambios de tonalidades, ¿sí?, lumínicas, ¿sí?, sino a bordes, o sobre todo a contrastes lumínicos, ¿ven? Esto quiere decir, por ejemplo, si vamos a hacer el campo receptivo y viene una imagen de este tipo, estaría respondiendo sobre todo al contraste que se da a la imagen, ¿sí?, sobre todo al borde. Es decir, que las células ganglionares principalmente van a estar encargadas, ¿sí?, de dar la información de los bordes de una imagen. ¿Y es importante? ¿Son importantes los bordes de una imagen? Bueno, ahora vamos a ver. La percepción de la luminosidad y el color de los objetos depende sobre todo del contraste, más que de la cantidad absoluta de luz, por lo que los contrastes entre los objetos y su entorno influyen en dicha información, ¿sí? Es decir, que fíjense, si ustedes observan esta imagen, la barra del centro la ven en degradez, ¿sí?, o puede percibirse como que está en degradez. Esto justamente está dado por un cambio en el entorno, más que en la imagen. Si yo por el entorno, van a ver entonces que la barra central es homogénea. También, si miran estas dos caras, ¿sí?, de estos cubos, pueden decir, en realidad, podríamos pensar que esta cara es mucho más clara, o parece blanca, y esta es gris. Sin embargo, si tapamos el entorno, fíjense que en realidad, ¿sí?, los colores son iguales. Además, aunque parezca algo raro, ¿sí?, la información del contorno nos da toda la información necesaria para poder percibir una cierta imagen, ¿sí? Es decir, que las distintas tonalidades solamente dan información adicional. Uno, ya con el contorno, puede llegar a percibir, percibir una imagen, ¿sí? Bueno, una vez que todas las células ganglionares se juntan, van a formar lo que se llama el nervio óptico, ¿sí? Ese nervio óptico va a salir por un lugar, ¿sí?, lo voy a llamar punto ciego. ¿Por qué se llama punto ciego? Porque en ese lugar no se forma, o no hay retina, ¿sí? No hay fotorreceptores. Entonces, en ese lugar no tendría que formarse una imagen. Sin embargo, cuando miramos, nosotros vemos una imagen, ¿sí? No es que vemos un agujero, ¿sí?, en la imagen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En realidad, los dos ojos se conectan y permite justamente un ojo pegarle un parche de la imagen al otro. Por lo tanto, percibimos una imagen entera. Eso, como tenemos, digamos, los dos ojos conectados, no lo podemos ver, pero sí se puede hacer una prueba a través del punto ciego, en el cual uno podría mirar, ¿sí?, con el ojo izquierdo, taparse el ojo izquierdo, ¿sí?, y mirar con el ojo derecho el punto, ¿sí? Fíjense si lo pueden hacer, si no lo pueden practicar después en sus casas, es, entonces, taparse el ojo izquierdo y mirar con el ojo derecho el punto, acercarse a la pantalla y alejarse hasta que no se ve la cruz. En el momento que deja de aparecer la cruz, es el lugar donde converge la imagen en el punto ciego, ¿sí? Bueno, una vez que, digamos, el nervio óptico se forma y pasa por ese punto ciego, tiene distintos tipos de vías. La vía principal, ¿sí?, va a ir a la corteza visual primaria, que se encuentra en la zona occipital del cerebro, ¿sí? Esa vía corresponde al 90% de las fibras, ¿sí?, que salen del nervio óptico. Pero sin embargo hay otras fibras también encargadas, por ejemplo, de la regulación del iris, ¿sí? A través, según la intensidad de luz, va a regular la apertura del iris, ¿sí?, va a ir justamente al pretecho del mesencéfalo, y otra vía que va al tubérculo o al gemenio superior, que va a generar justamente el movimiento ocular. Este movimiento ocular obviamente depende de la representación de la imagen, por lo tanto va a tener que ir a otras vías superiores para poder, primero, reconocer la imagen y después seguirla, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un pájaro volando. También quería hablarles que, en realidad, la imagen que viene de una zona del ojo, ¿sí?, es representada en el hemisferio contrario, ¿sí?, como se observa acá, ¿sí? Por ejemplo, este punto que está de este lado, ¿sí?, de la imagen, se va a representar del lado opuesto, ¿sí? Y las fibras amarillas vienen, fíjense que vienen del lado contralateral, y las fibras grises vienen del lado ipsilateral. Sin embargo, se van a conservar, fíjense que se van a conservar a través de toda la vía, ¿sí?, hacia el cerebro. Inclusive en la corteza también se van a conservar. La gris, por ejemplo, es toda la zona que viene del mismo lado del ojo, y la rosa del lado contrario. Eso justamente nos va a permitir al cerebro poder procesar información de profundidad, es decir, objetos que estén más cercanos, ¿sí?,
se van a desplazar, fíjense que va a generar un desplazamiento, ¿sí? De tal forma que la imagen, por ejemplo, en la imagen P nosotros estamos observando un objeto, ¿sí? Objetos más cercanos a la imagen P lo vamos a ver como un desplazamiento en la retina del lado ipsilateral. Por lo tanto, este cálculo lo va a hacer el cerebro de tal forma de poder medir una profundidad mayor cuando más desviado esté. Bueno, también la representación en el cerebro se va a ver en la corteza, ¿sí? Visual primaria, ¿sí? Y después va a haber células, ¿sí? Que van a representar, ¿sí? En la corteza visual primaria, van a representar justamente la orientación de una imagen determinada, ¿sí? Si uno puede censar, por ejemplo, una célula específica, ¿sí? Que va a determinar la orientación, y hace rodar, ¿sí? Una barra luminosa, va a ver que esta célula se va a activar con una cierta orientación. Esa orientación justamente va a depender, ¿sí? De una vía que va a venir, ¿sí? Directamente de los campos receptivos, ¿sí? Alineados de esta forma, que van a estar en la retina. Estos campos justamente se van a comunicar con esta célula, y esta célula va a responder a esta distribución de los campos. A su vez, esta célula también va a actuar, ¿sí? Uniéndose para formar un campo receptivo que va a permitir a otras células percibir la sensación de movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos los campos receptivos, ¿sí? Cuando vimos los mecanorreceptores de adaptación rápida, veíamos que se apagaban y se prendían, justamente sensando movimiento. Esto sería similar, ¿ven? Se apagan y se prenden cuando, ¿sí? Una barra va desplazándose hacia un lado. Por lo tanto, estarían activándose y también estas células estarían sensando movimiento, ¿sí? Bueno, y miren esta vía, estamos hablando acá de estas células que vienen de la retina, pasan por justamente un relevo, ¿sí? Que se llama núcleo funicular lateral, y van a la corteza visual primaria. En la corteza visual primaria, entonces, lo primero que se va a procesar, ¿sí? Es la orientación, ¿sí? De la imagen. Fíjense que cada columna que tiene un determinado tipo de célula va a censar un tipo determinado de orientación, ¿sí? Y justamente están todas las orientaciones representadas en este tipo de columna que se llama hipercolumna, ¿sí? Es decir, esta columna entera va a poder procesar un punto en el espacio. A su vez, también esta columna va a poder procesar orientación, dirección, color, fíjense que hay columnas también de color, ¿sí? Y después va a seguir distintas vías. Una vía, ¿sí? Que va a ser la vía temporal, va a poder justamente codificar o representar, ¿sí? O procesar, mejor dicho, en forma superior el color y la forma, y una vía que va a ir por la parte, parietal, va a poder procesar, ¿sí? Lo que sería la dirección, ¿sí? Y la profundidad, ¿sí? Entonces, va a haber vías intermedias, ¿sí? ¿Está bien? Va a haber un proceso, bajo, ¿sí? Perdón, un procesamiento bajo, ¿sí? Que se va a producir en la corteza visual primaria, donde se va a procesar entonces la orientación, el color, el contraste, ¿sí? La disparidad dada por estos dos células que vienen de distintas, ¿sí? Partes de la retina, ¿sí? Y también el movimiento. Todo eso, a su vez, ¿sí? Va a estar procesado en forma intermedia, ¿sí? Entonces distintas barras van a formar un contorno, ¿sí? Distintos colores van a poder, por ejemplo, procesar discriminar entre distintas superficies, ¿sí? El contraste de las formas, ¿sí? A su vez, bueno, la disparidad, por ejemplo, la profundidad, ¿sí? Y el movimiento va a estar dado justamente por estas células, ¿sí? De movimiento. Todo entonces va a formar entonces una imagen, ¿está bien? La cual a su vez va a depender también de distintos tipos de contextos semánticos, como puede ser, ¿sí? Un contexto categórico en el cual, por ejemplo, lo que estamos viendo, por ejemplo, un caballo, bueno, este caballo, ¿cómo representa un caballo? ¿Cómo puede reconocer el caballo en distintas formas? ¿Sí? Puede ser de acero, un caballo de madera, ¿sí? De juguete, con un resorte, otro con de madera, ¿sí? O puede ser también que hacer una asociación de esa imagen con distintos eventos que pasó, que tuvo en su vida, por ejemplo, un evento puede ser que estuvo en una doma, o que estuvo viajando en caballo en las vacaciones, por ejemplo, o un caballo de madera, ¿sí? Que
en el cual que le representa una carecita, ¿sí? O, por ejemplo, eventos emocionales, ¿sí? Por ejemplo, le puede recordar la guerra, o a un caballo que recuerda, así que le tiene mucho cariño, o la infancia, así un caballito de madera. También se conecta con otro tipo de sensaciones, como puede ser el tacto, puede ver un caballo y decir que es sedoso, o percibir que es sedoso, o imaginarse el casco, ¿sí? Golpeando sobre el piso, o el aroma, ¿sí? del heno que está comiendo el caballo. Así que bueno, como ustedes saben, la percepción visual depende de otro tipo de, digamos, de estímulo, ¿sí? Entonces, voy a dejar acá, va a seguir Vero, ¿sí? Seguimos, Vero, sí. Sí. Vero, estás muteada, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Sí. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es el proceso de la audición, que es un proceso complejo y que implica la detección del sonido, ¿sí? Nosotros somos seres principalmente visuales, pero la pérdida de audición puede resultar mucho más discapacitante en el plano social que lo que es la pérdida de la visión, ¿sí? Para hablar de la audición necesitamos describir lo que es el sonido, ¿sí? Lo que son las ondas sonoras. El sonido se produce a causa de vibraciones que lo que hacen es comprimir y descomprimir el aire, ¿sí? Esto nos podemos imaginar cuando producimos un sonido muy fuerte con un parlante, y si miramos de cerca podemos ver cómo esa membrana vibra, ¿sí? Entonces, con esas vibraciones repetitivas se van a ir comprimiendo y descomprimiendo las partículas del aire, y lo que podemos sacar, digamos, de las características de las ondas sonoras son la amplitud, ¿sí? Que me va a decir cuán fuerte o cuán bajito, ¿sí? es ese sonido, y la frecuencia, que va a estar determinada por la velocidad con la que, en este caso, esa membrana va a vibrar. Entonces, una vibración muy rápida va a producir sonidos agudos, y vibraciones más lentas producen sonidos graves, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una prueba de audición. Las frecuencias de sonido que nosotros podemos escuchar rondan entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿sí? Que son vibraciones por segundo. Entonces vamos a poner ahora una pruebita de audición para que ustedes puedan ver cuál es su rango, ¿sí? Prepárense para escuchar. Cómo la mayoría de ustedes habrá empezado a escuchar, ¿sí? en el nivel medio, algunos escucharán un poquitito mejor, los que son más jóvenes habrán empezado a escuchar antes, ¿sí? de los más adultos, y eso porque nosotros percibimos en este rango de entre 20 y 20.000 Hz, que es un rango muy amplio, pero son vibraciones muy rápidas, ¿sí? las de 20.000 Hz. Y fíjense que esta prueba pasó desde vibraciones muy rápidas a lentas, ¿sí? Entonces, con la edad, la capacidad de la membrana timpánica de vibrar va disminuyendo, y por eso es que las personas adultas podemos escuchar frecuencias más bajas, ¿sí? Los niños, o dicho de otra forma, los niños escuchan mejor, ¿sí? Escuchan un rango de frecuencias mucho más amplio. Para que el sonido sea detectado, lo detectamos mediante el oído, ¿sí? Y es necesario cumplir, digamos, diferentes pasos. Por un lado, la energía mecánica del sonido se debe capturar, ¿sí? Otro de los pasos es que ese estímulo que llegó se pueda transmitir eficientemente a los receptores. Y como ya habíamos visto antes, los receptores, la función que tienen son traducir esa energía sonora en señales eléctricas, ¿sí? Para
para cada uno de estos procesos, ¿sí? Capturar la energía mecánica, transmitir esa energía o traducir, ¿sí? Hay una parte distinta del oído que se encarga de realizarlo. En el oído externo se detecta, ¿sí? Se captura ese sonido. El oído externo involucra lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular, si ustedes prestaban atención, en otros animales, ese pabellón auricular lo pueden ir moviendo, ¿para qué? Para poder enfocarlo, digamos, y localizar bien la fuente de sonido. Nuestras orejas, ¿sí? Son bastante fijas, o sea, por ahí movemos un poquito, pero se quedan en el lugar, y lo que permite todas las circunvoluciones que tienen los pliegues de la oreja es filtrar el sonido y poder detectar si ese sonido viene de arriba o de abajo, ¿sí? Porque la forma del oído así de la oreja en espiral hace que el sonido entre distinto si viene de arriba o si viene de abajo, ¿sí? La forma que tiene el conducto auditivo externo lo que hace es amplificar un poquito, ¿sí? Esa señal y permite que al interior del oído llegue con una mayor frecuencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar un video de cómo es este proceso auditivo en acción, ¿sí? A través del canal auditivo externo, este pasa a través del canal auditivo externo donde choca contra la membrana timpánica que vibra en respuesta al sonido. Pero no se Los ve. sonidos de frecuencias bajas producen vibraciones Se ve, lentas y los de se alta escucha el frecuencia vibraciones audio, rápidas. pero se Perdón, sigue viendo a ver. la presentación. A ver, perdonen, A ver, vuelvo a poner. Perdonen, Sí, tranquila. Compartir. Acá. Y ahí arranco de vuelta. Entonces. Ahí va. Disculpen, ¿eh? Ahora Ahí. sí, Vero. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo donde choca contra la membrana timpánica que vibra en respuesta al sonido. Los sonidos de frecuencias bajas producen vibraciones lentas y los de alta frecuencia vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con tres huesos llamados huesecillos del oído que son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre la frecuencia y amplitud del sonido. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo que se apoya sobre la ventana oval y se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura ósea llamada laberinto óseo. En el oído medio se refuerza la presión que se alcanza en el oído interno, ya que se concentra la fuerza que recibe la membrana timpánica de diámetro relativamente grande sobre la ventana oval de diámetro muchísimo menor. Además, existe una ventaja mecánica por la acción de palanca de los tres huesecillos, lo que nos permite tener mayor detección. Para poder proteger al oído interno frente a ruidos intensos o durante la vocalización autogenerada, el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo endurecen los huesecillos para reducir la cantidad de energía sonora transmitida. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La porción del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama rampa vestibular y la porción que desciende se llama rampa timpánica. Existe una tercera estructura llamada conducto coclear que se encuentra entre ambas y está llena de un fluido denominado hemolinfa. Cuando se ve en una sección transversal, quedan visibles las membranas que separan estos dos sistemas, la membrana de Reisner y la membrana basilar. Estas membranas son sensibles a las vibraciones que viajan hasta la rampa vestibular y seguidamente se envían vibraciones de vuelta hacia la rampa timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar.
Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado, enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas llamadas células ciliadas. Estas células están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células se flexionan contra la membrana tectoria, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo, sino que áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Las bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea, mientras que las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Esta secuencia de eventos es responsable de la percepción acústica del mundo que nos rodea. Bien, entonces recién lo que vimos fue en acción cómo es ese proceso, ¿sí? A medida que el sonido entra al oído, Perdón. este pasa a través del canal auditivo externo donde... Ahí va. Vamos a desactivar ese. Bien, entonces recién lo que vimos fue el proceso de la audición en acción, ¿sí? Disculpen ahí con mis problemas técnicos. Después entonces que el sonido sale del nervio coclear, va a seguir, ¿sí? Su trayecto hacia arriba, ¿sí? Para llegar al tálamo y después a la corteza auditiva para ser procesado, y acá en una parte de ese trayecto es donde se produce la localización del sonido. Ustedes habrán prestado atención cuando nosotros escuchamos, si bien el sonido se detecta en el oído, no es que lo escuchamos adentro del oído, sino que nosotros escuchamos el sonido en algún lugar dependiendo de dónde el cerebro interpreta que ese sonido está, ¿sí? Y entonces para eso lo que utiliza el cerebro es la diferencia en el tiempo que tarda en llegar un sonido entre un oído y el otro. O sea, imaginémonos cómo está acá, un parlante, ¿sí? Que acá está ejemplificada la cóclea izquierda, la cóclea derecha. Entonces, si el sonido está más cerca del oído izquierdo, va a llegar primero al oído izquierdo y ese sonido va a ser un poquitito más intenso, ¿sí? En el oído izquierdo en relación al derecho. Entonces, lo que hace el cerebro es unificar la información de los dos oídos y ver esa diferencia en intensidad y en tiempo de tardanza en que esa señal llegue para identificar la localización del sonido y entonces así hacernos percibir que ese sonido está en determinado lugar. Si ustedes prestaron atención, ocurría algo parecido con el sentido de la vista, ¿sí? Esa imagen que se proyecta en la retina, nosotros no es que la vemos, o sea, y nos queda la imagen fija adentro de nosotros, sino que nosotros todas las cosas que percibimos, ¿sí? Mediante la visión, las vemos en un lugar de afuera, ¿sí? ¿Y qué hace el cerebro? Toma distintas claves para identificar la profundidad, la distancia, ¿sí? El lugar en el que esa señal lumínica está, y entonces nos las pone ahí afuera para que nosotros la veamos, ¿sí? Quería mostrarles otra cosita más Vero, nos quedan para que veamos. unos minutitos. 2 minutos. 1 o 2 Dale. minutos, sí. Muestro esto. Miren las pelotitas como cruzan. ¿Se llegan a ver ahí? ¿O estoy con mi pantalla mal compartida de vuelta? No, se ve la presentación. Creo que tenés que reiniciar como hiciste hoy. A ver, perdón. Dejo de compartir, comparto de vuelta mi reproductor. Ahí, les voy a mostrar cómo pasan unas pelotitas y para que ustedes identifiquen
¿sí? Cómo viajan, ¿sí? Las ven así, que pasan para abajo. Veamos de vuelta. Y ahora fíjense cómo es la integración de la información, ¿sí? Todos vieron que esas pelotitas se iban para abajo. ¿Y ahora qué vieron? Probablemente que chocaban y que iban en dirección opuesta, ¿sí? Entonces, cómo nuestro cerebro integra la información que nosotros recibimos y le resulta muy distinto poder ver, o sea, es como que le resulta ilógico ver y escuchar algo que no concuerda, ¿sí? Entonces, por eso es que en esa imagen, lo que nosotros veíamos en un principio sin escuchar nada, era que las pelotitas pasaban así y cruzaban, y cuando uno escucha una señal sonora, hace que esas pelotitas choquen y vayan en diferente dirección, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nuestro cerebro está percibiendo el mundo de una forma que le parece lógica, que no tiene por qué corresponder, ¿sí?, con lo que la realidad es, ¿sí?, tal cual lo habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces nosotros los invitamos a que recuerden alguna partecita de las características que les dimos hoy, que lo que hicimos recién no fue más que describir cosas maravillosas que pasan en todos nosotros, ¿sí?, porque la biología tiene esa magia, esa chispa que está metida, digamos, en cada nivel de organización, ¿sí?, ya sea adentro de una célula, en un tejido, en un órgano, en un sistema de órganos o en nuestro cuerpo, está detrás de todo eso, está la magia de la biología, así que los invitamos a conocer un poquito más de la biología y a maravillarse de lo que somos capaces de hacer, porque así como mostramos la imagen del celular y de todas las cosas que con el celular podemos hacer, nada, tengan presentes que nosotros somos seres que realmente podemos hacer muchas más cosas de las que nos imaginamos, y como dijimos antes, todos esos procesos que ocurren para que nosotros percibamos el mundo como lo percibimos, ocurren de manera inconsciente. Entonces constantemente pasan millones de cosas, ¿sí? Así que nada, los invitamos a eso, a que se maravillen de lo que somos. Así que eso es todo. Vero, Verónica, Mauricio. Esperamos entonces las preguntas. Sí, muy interesante el webinar. Les cuento que si tienen la posibilidad de ver el chat, hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos y ponderaciones respecto a la claridad y la importancia de la información que nos dieron hoy. La verdad que yo, un humilde informático, me quedé maravillado la complejidad del cuerpo humano. Es impresionante. Les cuento que logré encontrar el punto ciego y dejé de ver la cruz, Mauricio. Lo logré. Estuve más complicado con el test auditivo, pero bueno. Vamos a hacer 3 breves anuncios y luego vamos a dar paso a la lectura de las preguntas en el chat, que ya hay varias. Dale. Ha resultado muy, muy interesante el webinar, así que les agradezco a los dos, excelentes docentes del Departamento de Ciencias Básicas, y agradezco también Bueno, un honor igual dar este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, Mauricio. Les Muchas cuento gracias a ustedes por los invitarnos. Perfecto, les cuento a los participantes que, como saben, este ciclo de webinars tiene o estuvo compuesto por más de 40 webinars, una oferta de 40 webinars, que Facu les va a estar compartiendo en el chat un enlace donde pueden ver cuál es la oferta de webinar que aún queda por delante, y también van a poder revivir los webinars que se desarrollaron y que están publicados los videos en el sitio web del Departamento de Ciencias Básicas, así como va a estar publicado el video de este webinar. En los próximos días lo estaremos subiendo al canal de YouTube del departamento, y también lo enlazaremos a la ficha del webinar que está en el sitio web del Departamento de Ciencias Básicas. Eso por un lado. Por el otro lado, contarles que estamos realizando este webinar que nos ha dado tantos, nos ha hecho sentir tan bien, y lo hemos hecho con tanto compromiso, pero también nos interesa y sabemos que seguramente hay cosas para mejorar. Por eso preparamos una encuesta de satisfacción que pueden ustedes completar. Facu va a estar compartiendo el enlace en el chat para que nos digan cuál es la percepción justamente que tienen de este webinar y del ciclo en general, y también puedan hacer sus propuestas respecto a cuáles son los temas que les interesan, que desde el departamento intentaremos atender esas demandas. Y en tercer lugar, seguramente el anuncio más esperado, Facu va a estar compartiendo en el chat un enlace para solicitar el certificado de asistencia a este webinar, que en el
transcurso de las próximas 48 horas les va a estar llegando el certificado a su correo electrónico, así que tengan a bien registrarlo de manera correcta, verifíquenlo, porque va a ser el canal mediante el cual lo vamos a estar haciendo llegar. Bien, hechos los anuncios, paso a hacer algunas de las preguntas, ¿sí? De las que tengo. Consultan, hace un ratito cuando estaba hablando de la función del oído, hay una pregunta que es compuesta, preguntan cuál es la función de los auriculares, y luego preguntan, ya que otro participante, ya que alguien preguntó sobre la función de auriculares, cuál es el mejor usar, si tienen alguna recomendación respecto a eso, y otra sobre el sentido del oído, dice a qué se deben los zumbidos en el oído. Bueno. Está muteada, Vero, me parece. Ahí está, ahí se escucha, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, lo de los auriculares, fíjense que lo que nos permite es poder identificar con diferencia, ¿sí? Lo que sentimos en un oído y en el otro. Teníamos nosotros, o sea, buscamos un montón de información y teníamos 1000 cosas para mostrar que no mostramos. Había una parte de la audición que era como si fuese una ilusión auditiva, donde uno poniéndose los auriculares, te sentís que estás como en una peluquería, porque uno siente que van pasando sonidos por atrás, ¿sí? Como si fuesen 3D, y eso es lo que nos permite tener los auriculares, porque tenemos digamos, la audición así en estéreo, ¿sí? Y no que sale de una misma dirección como nos pasa, por ejemplo, con la computadora, ¿sí? O sea, para percibir esa tridimensionalidad en el sonido, nosotros necesitamos percibirlo con los dos oídos como diferencialmente, ¿sí? Y preguntaban también sobre lo del zumbido. Nosotros, como dijimos al principio, no somos médicos, somos biólogos, digamos, que nos gusta el tema, pero lo que pasa muchas veces es que la parte auditiva es muy, muy sensible, y lo que puede llegar a ver son daños, ¿sí? A nivel de la audición, y esa percepción del zumbido es cuando quedan como muy excitadas las células, o sea, uno recibe un estímulo de ese zumbido, a pesar de que afuera el estímulo no esté, ¿sí? Es como que la señal, vieron que se veía en la imagen, que las células ciliadas iban enviando los potenciales de acción, es como que hay células que quedan activadas y mandan señal como que estamos percibiendo un sonido que en realidad no lo percibimos, ¿sí? A su vez, Vero, hay mecanismos de protección que tiene el oído que justamente trata, digamos, de inhibir excitaciones muy exacerbadas que ocurren, ¿no? Si ese mecanismo falla, lo que está pasando justamente es que las células que tienen que ser inhibidas, ¿sí? Porque hay células que están siendo inhibidas constantemente o en un rango, o sea que no se excitan mucho, si las células no funcionan bien, permitirían que las células que no son inhibidas se exciten más, generando lo que sería tinnitus o un ruido constante. Eso ocurre en muchas enfermedades y puede llegar a ser muy, muy, muy traumático. Bueno, eso lo explicaba también en el video, pero fíjense que cuando nosotros hablamos y cuando esperamos que haya un ruido fuerte, y por eso es que todos los sentidos están interconectados, o sea, no sé, me pasa acá al lado, voy a tirar una silla y estoy viendo que la silla se va a caer, y después de que o sea, cuando se empieza a caer, después que espero, un ruido fuerte. Entonces ahí el oído tiene un mecanismo de protección donde la parte del oído medio, que es donde están los huesos que vibran, quedan como más duros para que esas ondas no terminen pasando y dañando el oído interno, ¿sí? Perfecto, No sé, muy Mauri, claro. si quieres agregar algo más. Muy claro, tenemos más preguntas. Hay una que llegó ahora, pero como se relaciona con este tema, lo voy a hacer primero. Dice, ¿y el vértigo cómo se relaciona, ¿no? con esto? Ahí no sé si, a ver si puedo mostrar en el oído. Ahí, compartir. Ahí. Acá todo esto, fíjense que nosotros nombramos solamente a la cóclea, se ve ahí, ¿no? La presentación, sí. Perfecto, Verónica, sí. ¿Sí? Nombramos solamente la cóclea, ¿sí? Pero en la parte de adelante, acá está lo que se llama el sistema vestibular, que es lo que nos permite poder mantenernos en equilibrio, ¿sí? El líquido fluye acá a través de estos túbulos, ¿sí?
y nos permite censar la posición de la cabeza y poder mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces la parte del equilibrio, del vértigo, todo eso tiene que ver más con esta parte y no con la parte de la audición. ¿Sí? Fíjense que acá está el nervio coclear que sale de la cóclea, y acá hay otro nervio que va para la parte vestibular, ¿sí? Son como si fuesen sentidos distintos, ¿sí? Están localizados cerquita, pero tienen funciones distintas, ¿sí? Perfecto. Pasamos a la siguiente. Uno de los comentarios, uno de los hermosos comentarios que han llegado al chat tenía que ver con la claridad de la exposición, aún para los que no somos de la disciplina. Y otro de los participantes planteaba cómo podríamos trasladar todos estos temas al nivel primario, por ejemplo. Sí, sí. No sé, algún docente especializado. No, pero estamos dispuestos, si quieren podemos dejar los mails y la información que yo pueda aportar o que Vero pueda aportar se va a ser brindada. Yo también empecé digamos, por curiosidad y empecé a encontrar cosas muy interesantes y bueno, y muchas más, cada vez más herramientas que por ahí se pueden aplicar también al ámbito por ahí primario, secundario. Hay Sí, hay también mucha series, información. sí, y hay series también que son así bastante educativas, que van explicando estos procesos así biológicos de una forma por ahí muy didáctica, con videitos sobre todo, que por ahí están buenos, así que si querés que escriba en el chat, escribo en los mails, para que cualquier cosa nos Sí, puedan Dale, Verónica, sí, enviar. sí, sí. Mientras tanto, les voy a hacer la siguiente pregunta que tiene que ver con ahora el sentido de la vista, y es una pregunta compuesta, pregunta Mariana Fernández. ¿Qué es lo que se afecta en la vista cuando tenemos presbicia? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿a qué se debe que el sentido del oído está relacionado con el equilibrio? Bueno, esto ya lo acaban de Sí. explicar claramente Verónica, incluso con la imagen. Pero bueno, les dejo la de la vista. Sí, no, la verdad que no sé cómo responder a esa pregunta, no soy un experto en la parte sí, más médica, ¿sí? Perfecto, Mauricio. La siguiente pregunta Claudia, entiendo que está relacionado con lo que explicó Verónica, ¿cómo funciona el implante coclear? Bueno, ahí con respecto a lo de la pérdida de audición, hay de distintos niveles según dónde se produzca, o sea, dónde esté, digamos, el inconveniente, ¿sí? El implante coclear, yo igualmente, de vuelta, no soy especialista, pero me parece que es o sea, lo que hace es activar directamente el nervio coclear. O sea, lo que uno estaría haciendo, a ver si puedo compartir de acá de vuelta y me sale. Lo que uno estaría haciendo con el implante coclear es como saltearse todo este paso, ¿sí? Entonces se estimularía directamente acá el nervio coclear, y ese implante es como que lo que hace es captar el sonido y enviarlo al nervio, ¿sí? Creo que ese es el implante coclear. Hay como, o sea, soluciones para la hipoacusia a diferentes niveles, ¿sí? Me parece que es ese, pero no estoy del todo segura, ¿sí? Perfecto, Verónica, Mauricio. Hasta acá las preguntas, sí siguen los agradecimientos y las felicitaciones. Incluso algunos conocidos dan fe de que desde temprana edad ya eran muy claros en las exposiciones. Nada, solo queda por parte del departamento, de Facundo y mía, en este caso que hemos moderado este webinar, agradecer a todos los participantes, que han sido más de 100 durante todo el webinar, que es un montón, y también agradecer a Mauricio y a Verónica por la predisposición, la participación y la claridad. Muchas gracias. Les cedo la palabra si quieren decir algo para cerrar el webinar, y hasta acá llegamos con la programación de hoy. Mauri, no sé si querés Bueno, decir sí, algo. no, yo les agradezco a ustedes por habernos invitado y la verdad que salió excelente, les agradezco todo lo que hicieron, el esfuerzo que están haciendo, y a la gente justamente por participar, y a vos, Vero, también por compartir conmigo, bueno, esta experiencia. Bueno, muy lindo, a mí me re gustó, así que espero que les haya gustado a ustedes también. Gracias a todos. Está claro que les Ahí gustó dejamos mucho nuestros mails en el chat, Perfecto. dejamos nuestros mails por las dudas si alguno necesita algo o tiene alguna consulta. Perfecto, Verónica, Mauricio, a todos los participantes, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, Gracias. muchas gracias por todo.
Salió lindo, ¿no? Ay, Mauri se desconectó. Bueno.